Hola, bienvenidos nuevamente a las entrevistas de Tú Mismo y hoy tengo el gusto personal porque hacía tiempo que tenía ganas de hablar con Francesc Miralles. Hola Francesc, gracias por recibirnos allí. ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. Feliz de estar aquí contigo en tu espacio y con la gente amable que nos va a seguir. Seguramente. Mira, creo que las pocas personas que no te conozcan, les vamos a decir que tú eres licenciado en filología alemana, has trabajado varios años como editor en una agencia literaria, eres coautor de un bestseller, vamos a decirlo así de una manera, el libro Ikigai, que ha ocupado primeros puestos de ventas en Estados Unidos, Reino Unido, Holanda, Turquía, en la India, bueno, en fin, una lista interminable. Y ahora, y es la excusa perfecta que yo tengo personalmente para hablar contigo, y te lo agradezco muchísimo, es este libro. Este libro que yo quería resumirlo, digo, es divertido, es profundo, es didáctico, pedagógico, entretenido y muy fácil de leer, rápidamente. Vamos a empezar por el principio, es una forma de decir. Tú dices que hay muchas cosas que la mente racional no entiende, huecos que tal vez los ocupe Dios, como algún misterio que describió fantásticamente Einstein. Las preguntas existenciales, estas que tan entretenida y profundamente tratas en este libro, ¿son parte o no de esos huecos? Yo diría que son parte de los huecos, porque la vida es misterio y la existencia misma del universo es otro misterio, ¿no? Porque hablamos del Big Bang, pero decimos, bueno, pero si antes no había nada, ¿quién le dio al botón para que todo esto empezara? Incluso quienes crean en Dios también se pueden plantear la pregunta, ¿y quién creó a Dios? Entonces, la vida en sí mismo de todo lo que existe es un misterio y es un enigma e incluso nuestra propia llegada al mundo. ¿Por qué estoy yo aquí entre los millones o billones de probabilidades de que yo no existiera? ¿Tiene un sentido? ¿No lo tiene? Pues estas preguntas acompañan al ser humano y yo diría que son su ADN y lo que nos distingue del resto de animales. Hablas de la espiritualidad laica, que fue un concepto que te lo tiró justamente un amigo en común, Agustín Paniker, el alma mater de Kairos. ¿Es una espiritualidad con o sin Dios? ¿Cómo explicamos la espiritualidad laica? Más que nada porque justamente hoy más que nunca se diferencia. Una cosa es Sí, lo espiritual y otra cosa lo religioso. No necesariamente pueden coincidir, pero no, ¿no? sí, a ver, yo diría que la espiritualidad laica existe más allá de que se crea o no en Dios. Tampoco implica ser ateo ni ser agnóstico, sino es una espiritualidad basada en los valores del ser humano. Entonces, se puede ser espiritual, por ejemplo, trabajando de misionero, trabajando en una fundación, ayudando a los demás, creyendo en la capacidad del ser humano de ir más allá de sí mismo, de ayudar al otro, de tender la mano, de escuchar, de empatizar. Y eso es independiente de la creencia que se pueda tener en el más allá, en una vida después de esta, en un orden superior, sino que es una espiritualidad que surge del interior de la persona y que le conecta al resto de las personas y al resto de la creación y de sentirse una unidad con el todo. Entonces, yo diría que la espiritualidad laica es esta, la que brota de la bondad humana y de la capacidad que tenemos de tener compasión hacia el mundo. Sí, algo que me resuena mucho lo que dice, por ejemplo, entre otros, el Dalai Lama, ¿no? Estamos en tiempos difíciles, que vamos a abundar en detalles. Yo digo, personalmente, estamos en una tormenta perfecta y creo que muchos sin chubasqueros, sin paraguas, y hay una palabra que surge ahí que es esperanza, ¿no? Una esperanza, pero que espera, no sé si es una espera activa, hay que esperar, porque todo está muy convulso, fuera de un sitio que teníamos tranquilamente acomodado, vaya a saber desde cuándo y desde dónde. Esperemos que todo vuelva a su cauce, como un río fuera desbocado, esto que es tan característico incluso en estos momentos de cambio climático. Lo dejamos ahí. Pero tú afirmas que es más poderoso que la esperanza tener un
propósito. Sí, porque yo creo que la esperanza es importante y sobre todo es importante no desesperar. O sea, esperar que pueden suceder cosas buenas, pero inmediatamente ponernos al mando de esas cosas buenas que pueden suceder. Porque si somos sujetos pasivos y tenemos que esperar a que acabe la pandemia, a que acabe la guerra en Ucrania, a que se pongan de acuerdo los gobiernos para las emisiones del CO2, pues vamos a pasar la vida en una sala de espera. Entonces, es mucho más proactivo decir, bueno, dentro de este panorama en el que me encuentro, yo sostengo que el mundo nunca fue fácil en ninguna época y que, de hecho, guerras hay siempre y ahora nos están enfocando a esta porque es muy llamativa, pero al mismo tiempo están habiendo guerras en muchos otros sitios, ¿no? Entonces, el propósito es aquello que nos moviliza para saber cada persona qué es lo que quiere aportar en el tablero de juego del mundo. Entonces ya va más allá de la esperanza, porque en la esperanza hay algo de externo, de esperar que cambien las circunstancias. Y en el propósito es algo que surge de uno, es un motor que dices, bueno, con los talentos que yo tengo y con mis prioridades y con mis valores, esto es lo que yo voy a hacer para un mundo mejor y para mi vida y la de los demás. Justamente en el plano personal ya das una clave y creo que podría ser una de las respuestas más prácticas e inmediatas que podemos tener cuando estamos leyendo tu libro y de cara a la vida cotidiana. Solemos pedir, ¿no? Podemos pedir ayuda de todo tipo, podemos pedir al universo, a Dios o como lo queramos llamar. Estamos pidiendo cosas que creemos que en este momento es lo que necesitamos. Pero realmente lo que pedimos es lo que necesitamos o pedimos otras cosas. Esto es muy interesante, esto que comentas, porque mira, en los cursos que dan para los guionistas del estudio Pixar, hay una norma de la narrativa que a mí me gusta aplicarla a la vida. Entonces, ellos dicen que una historia con corazón, una historia poderosa, es un viaje entre lo que el protagonista quiere y lo que en realidad necesita. Entonces, ponen de ejemplo Toy Story, en el que Woody, cuando aparece el otro juguete, el Buzz Lightyear, él quiere volver a ser el juguete favorito, pero en realidad lo que necesita es aprender a ser un amigo. Entonces, entre la tensión dramática de una cosa y la otra, llega al final de la historia. Pues en la historia de todo ser humano sucede lo mismo, ¿no? A veces queremos hacer ciertas cosas, pero la vida pide otras de nosotros, ¿no? Entonces, pues uno se puede encontrar, por ejemplo, que quiere ser compositor de música o que quiere actuar en los teatros, pero ves cómo la vida te va llevando, no sé, a escribir un ensayo y que eso tiene mucha más repercusión en el bienestar de la gente que lo que tú querías hacer. Entonces, es importante escucharse a uno mismo, pero también escuchar la vida que nos manda señales, que nos indica dónde estamos mejor situados para tener el máximo de influencia en lo que los demás necesitan. Me estás haciendo acordar una charla entretenida que tenía con un amigo hace años y él decía, necesito una moto. Quiero que el aire me dé en la cara e ir a una velocidad y digo, y me quedé pensando y con los años leyendo cosas digo, no, mi amigo no quería una moto, necesitaba libertad, que era otra cosa. Pero bueno, lo dejamos ahí. Justamente de amigos, estamos en la época donde tú indicas muy bien de la soledad digital, de las ciudades como espacios solitarios. Nos falta la conexión de unos con otros, inclusive de uno con uno mismo. Y tú dices, salgamos a la vida con un canasto lleno de amor para repartir. Y eso me encantó. Sí, porque yo creo que muchas personas solitarias, y yo fui una de ellas de adolescente, se sienten solas y se sienten desconectadas justamente por aquello que hablábamos de la esperanza y el propósito, porque esperan que el mundo venga a buscarte, pero es que el mundo no te va a venir a buscar, porque no saben que estás disponible. Hay una canción muy bonita que se llama True Love Will Find You in the End, el amor te encontrará al final,
que era de un cantante que tenía una discapacidad psicológica muy importante, y él decía algo así como lo que te estoy contando, que si tú no das un paso adelante, los demás no sabrán que tú les estás esperando, ¿no? Por lo tanto, lo decía también Teresa de Calcuta, que si estás desanimado, lo mejor que puedes hacer es animar a otro. Porque entonces ves la alegría y el alivio en la expresión de la otra persona y al mismo tiempo te sientes valioso, porque dices, "Oh, mi presencia en el mundo cuenta, no es indiferente que yo esté aquí o no". Entonces, ¿cómo se demuestra un ser humano que es valioso, que es útil, que aporta algo? Pues cuando se conecta con los demás. Y si tú tienes la impresión de que los demás no llaman a tu puerta, pues tendrás que llamar a la puerta de quien esté peor que tú. Y esa es la ecuación un poco de la amistad y de la compañía y del propósito al final, porque prácticamente todos los propósitos que comunica la gente en un taller tienen que ver con el beneficio de terceros. Es muy extremadamente raro un propósito que solo beneficie a la persona. Pregunta rápida y no sé si respuesta sencilla. ¿Está todo escrito? No está todo escrito porque, aunque los temas son los mismos, desde la antigua Grecia, Marco Aurelio, en todas las épocas, cada persona del mundo lo va a exponer de una manera distinta y lo va a conectar con su época y con su situación. Realmente, cuando leemos las meditaciones de Marco Aurelio o los diálogos de Platón, parece que están hablando ahora estas personas, o incluso los aforismos de Buda, ¿no? Parece psicología moderna, algunas cosas que se cuentan allí sobre el apego y todo esto, ¿no? Pero sí que es cierto que nadie va a explicarlo o a plantearlo como tú vas a hacerlo, y por este motivo este libro de las 20 preguntas existenciales sí que se dan herramientas y muchas direcciones de respuestas, pero la respuesta final solo la puede dar el mismo lector, porque dependerá de en qué momento está de su evolución, en qué fase de travesía del desierto o qué está conquistando ahora mismo. Hablaste del apego. Vamos a hablar del desapego. Y concretamente, porque lo mencionas, del minimalismo. ¿Es una respuesta, entre comillas, moderna al desafío que plantea, bueno, llevamos muchas cosas en la mochila y hay que empezar a Lo que soltar? Buda llamaba desapego hace 2500 años, ahora lo llaman minimalismo. Entonces y lo que hace 3000 años era meditación, pues ahora es mindfulness. Le vamos cambiando la etiqueta, lo vamos adaptando también a las necesidades de hoy. Y es interesante, antes has mencionado a Agustín Paniker, el hijo de Salvador, fundador de esta grandísima editorial Kairos. Y recientemente Kairos ha publicado las obras de una pareja de americanos que tienen un documental sobre los minimalistas y donde ellos explican que se sentían muy infelices trabajando un montón de horas, comprando a crédito y con el agua al cuello, hasta que empezaron a borrar de la lista todo lo que no necesitaban, ¿no? Esto no es nuevo. Hay un libro muy famoso, 10-15 años antes que ellos, que era el Simplifica tu vida, donde Elaine St. James ya hizo ese ejercicio que yo creo que todos lo deberíamos hacer. Ella era una empresaria con una vida extremadamente complicada y decía que llevar una vida complicada es la excusa perfecta para no cambiarla, porque dices, uy, hay tanto lío que no sé por dónde empezar. Y ella, concretamente, se fue un fin de semana a un refugio en la montaña, hizo una lista de cosas que le cargaban su vida y su economía y su tiempo y empezó a tachar. Dice, vende ese maldito barco, vete a una casa más pequeña, reduce tu necesidad de bienes y servicios. Entonces, a partir de esa resta, consiguió quedarse con lo esencial. Y hoy en día lo llamamos minimalismo y ciertamente, más allá de lo que es el orden físico, como lo que propondría Marie Kondo, también es muy útil, yo diría, el minimalismo de vínculos, porque a veces intentamos mantener 100 amistades y Buda ya decía que quien tiene 50 amigos tiene 50 dolores de cabeza. Entonces, a veces es mejor tener 3 amigos y cuidarlos bien, tener 2 jerseys que te gusta mucho ponértelos y lo demás lo regalas a beneficencia, tener pocas cosas y buenas. Hablando de cosas pocas y buenas, yo creo que, bueno, lo dices tú, a pesar de esto, hay gente que le gusta sufrir. Y tú dices, no es posible cambiar el rumbo mental de quien ha decidido sufrir. Sí, sí, porque no lo saben que han decidido sufrir. Piensan
se colocan en la posición de víctima y piensan que el mundo tiene un complot en su contra. Y eso lo explica bien Redfield con unos modelos que él propone, que cito en el libro, de los dramas de poder, que es el pobre de mí. Es esa persona que piensa que solo ella sufre, solo contra ella se cometen injusticias, solo ella no recibe lo que merece. Entonces es una manera de ocupar el centro de atención a través de ahí. Pero creo que es mucho más poderoso ocupar el centro gracias a las ideas que propones y a las ayudas que puedes dar a los demás. Entonces, hasta que no abandonas ese rol, es muy difícil que puedas crear nada en tu vida, porque además este tipo de personas consiguen atención un tiempo, pero luego provocan mucho rechazo, porque no están entre las personas que pondríamos en esta lista que decía Jim Rohn, las personas que acaban dando el tono vital que tienes, ¿no? Por lo tanto, yo creo que conviene autoobservación y si nos estamos quejando mucho, pues cambiar la queja por la acción y por la gratitud también. Vaya, vaya. Vuelvo al tema de la situación actual, la tormenta perfecta. Tú dices, hay una política de información, subrayo, información, basada en el miedo y lo que esto causa. ¿Qué hacemos? Sí, a ver, yo diría primero que cada cual mida cuál es el efecto de las noticias en sí mismo, porque hay distintas sensibilidades. Hay personas muy cerebrales con una capacidad elogiable de ver una noticia en televisión donde hay niños muertos, madres, padres, y son capaces un minuto después de estar trabajando con calma y poniendo música de jazz, y otras que un visionado así les puede afectar el estado de ánimo todo el día. Entonces, primero tenemos que ver cómo somos, qué tipo de sensibilidad tenemos, porque si realmente te afecta mucho las noticias del mundo porque tienes una empatía muy grande hacia el dolor ajeno, vas a tener que dosificar mucho esos contenidos, igual que a quien no le conviene comer huevos por el colesterol, ¿no? Igual que cuidamos la alimentación del cuerpo, hay que cuidar la alimentación de la mente. Entonces, lo que tú sabes que te hace mal, que te paraliza y que te desmoviliza, de hecho, porque si tú estás con un estado de ánimo bajo, tampoco vas a poder ayudar en nada, tendrás que racionar mucho los inputs de noticias que al final las noticias buscan informar, pero buscan posicionar también y poner un enemigo y decir ahora el malo es este y luego el malo es otro y incluso acabamos creándonos prejuicios contra ciertos países o nacionalidades, ¿no? Entonces, si quieres escapar de todo eso, elegir con qué quieres nutrirte, ¿no? Que pues quizás no hace falta ver las noticias y puedes leer un buen ensayo, una buena novela, un documental, un podcast. Y si pasa algo gordo, ya te enterarás, porque estamos tan conectados que es inevitable que te llegue por un lado o por otra noticia, y entonces ya irás a tu periódico de referencia y sabrás qué es lo que ha pasado en realidad. Vamos de un polo al otro, del miedo a la felicidad. Dices que la felicidad se multiplica al compartirla. Sí, desde luego. Mira, aquí hay un tema que me interesó mucho poner en el libro, porque a mí siempre me había intrigado saber por qué la felicidad dura tan poco y el dolor es tan longevo, en cambio, ¿no? Ejemplo práctico. Te dan una buena noticia, ¿no? Te llaman, no sé, de que un libro tuyo se va a traducir a no sé qué idioma que no está traducido. Esa alegría dura 5 minutos, pero y luego ya estás ocupado en otras cosas, pero te mandan un correo electrónico de alguien que te habla de malas maneras y puedes estar enfadado hasta mañana. Entonces, ¿por qué sucede eso? Sucede por el sesgo negativo que tiene que ver con nuestro instinto de supervivencia. Recordar las cosas malas nos permite prever peligros, ¿no? Como en la antigüedad, pues pasar al lado de la cueva de un oso y saber que el oso va a salir por ahí, pues te ponía en guardia. Y descubrir una flor bella, pues duraba muy poquito. Entonces, partiendo de ahí, de que la felicidad en sí es mucho más ligera y mucho más breve que lo que sería el dolor, ¿cómo podemos alargarla compartiéndola? Y te pondré un ejemplo práctico. Si yo veo una película o leo un libro y me gusta muchísimo, una vez he terminado el libro,
se ha acabado la experiencia. Pero si yo compro ese libro y te lo regalo a ti, es la excusa perfecta para que nos encontremos de aquí una semana y nos pasamos 2 horas en un café debatiendo. Con lo cual, ya he alargado 2 horas la felicidad. Y luego, con 2 más, montamos un club de lectura y estamos los 4 charlando y se va alargando todo eso. Pues eso es una prueba muy sencilla de que lo que se comparte, los descubrimientos que se comparten, la felicidad que se comparte, se prolonga. Si vamos al polo opuesto, la felicidad también, no sé si tiene que ver con el miedo, pero la depresión, y tú la cuentas en primera persona, ¿la fórmula sería esa o sería otra? Bueno, claro, cuando hablamos de depresión, hay que descartar la depresión endógena, que obedece a causas biológicas de un desequilibrio de sustancias del cerebro, pero la depresión exógena, la que viene dada por las circunstancias y por el momento vital, yo siempre digo que se debe a 2 factores que en realidad es uno solo, que son complementarios. O que no estás donde deberías estar o que estás donde no deberías estar. Entonces, cuando uno no ocupa su lugar natural en la vida, lógicamente no puede tener felicidad, no puede tener rendimiento, ni éxito, ni puede ser muy empático con los demás. Es fácil que seas un pobre de mí en esas circunstancias, porque toda persona viene al mundo a cumplir cierta misión que tiene que ver con sus talentos. Si a ti te colocan en un lugar muy distinto y hay gente que ha estado 40 años en un trabajo que odiaba, pues te vas apagando como una vela y te conviertes en una persona totalmente apática. Incluso sucede lo que la psicología llama el despido interior, que tu cuerpo sigue yendo a la oficina, pero ni tu cabeza ni tu corazón están ahí, se han ido hace tiempo, ¿no? Habíamos hablado de los amigos, lo que decía Buda, y tú dices la imperfección perfecta de las amistades. Sí, y en el libro cito una anécdota de un muy buen amigo mío que en la adolescencia siempre estaba enfadado con todo el mundo, porque no venían a su fiesta, porque llegaba tarde al cine, porque no se acordaba de llamar por su cumpleaños. Entonces, hasta que él se dio cuenta que con esos enfados, si hilaba tan fino, se iba a quedar solo, porque imperfectos son todos, empezando por uno mismo, ¿no? Entonces, por lo tanto, si yo acepto a quien tengo delante, que el verdadero amor es la aceptación de quien hay, no quererlo cambiar para que esté a tu medida, ¿no? Ni en la pareja ni tampoco en las relaciones de amistad. Si yo acepto a quien tengo delante, también sé lo que puedo dar, ¿no? Lo que esta persona puede dar. Y te puedo poner un ejemplo muy, muy sencillo. Yo cuando celebré mi 40 cumpleaños, alquilé como una sala de fiestas que me costó un dinero importante en esa época, que no tenía mucho, y mi mejor amigo no vino. No. Y no vino porque dijo que no tenía dinero para comprar un regalo. Yo me enfadé muchísimo. Yo no quería el regalo, yo quería que él viniera. Y 2 o 3 personas más no vinieron, que para mí eran importantes. Entonces, es fácil enfadarse o cultivar amargura hacia esas personas, pero luego con el tiempo me di cuenta de que, por ejemplo, tuve un momento que explico en el libro de Depresión y Ruina Económica, que esas personas que nunca venían a las fiestas eran los primeros en llamarte y en ofrecerte el dinero que tenían o en presentarse en tu casa a las 2 de la madrugada. Entonces, hay personas que quizás no van a acompañarnos en las fiestas, pero nos van a acompañar en el dolor. Entonces, cada persona tiene un talento para ciertas cosas. Entonces, nadie nos lo va a dar todo, ni una pareja. Por eso tenemos amigos, porque entre los amigos y la pareja, pues al final montamos el puzzle de todo lo que necesita un ser humano. Ya que hablas de las parejas, ámate y te amarán. Exacto. Bueno, esto es una idea muy certera y muy antigua. Ya lo decía Hermes Trismegisto en el Kybalión, como es adentro es afuera. La persona que tiene una mala relación consigo misma, porque no se conoce, no se acepta, se compara con otros, desearía ser distinta, tiene por sistema malas relaciones con los demás. Entonces, los demás son un espejo de cómo estamos con dentro. Entonces, cuando vemos a personas que se están peleando siempre con todo el mundo, que no pierden ocasión de tener conflictos, que todos son desavenencias, todos son roces y fricciones, en realidad lo que hay es una desconexión muy profunda con ellas mismas. No se conocen, no conocen sus emociones, por lo tanto tampoco conocen las de los otros, y les resulta más fácil llevar la pelea afuera que no
llevarla adentro, que es algo mucho más comprometido. Por lo tanto, cuando haya mucha guerra a nuestro alrededor, tenemos que revisar cómo estamos y en qué estamos y qué hay que hacer con uno mismo primero. Mejor es preguntarse el para qué que el por qué. Bueno, en castellano lo bonito es que hay esa diferenciación, que en inglés necesitamos más palabras, porque el why es para todo. Entonces necesitamos poner más partículas, ¿no? Por ahí. Claro, el por qué, yo diría que el porqué de muchas cosas no hay por qué. O sea, cuando una persona querida la atropellan pues, y muere, para mí no hay un porqué. Y sí que hay consuelos que nos ponemos, decimos, es que Dios lo quería con él. Pero sí puede haber un para qué, ¿no? Cuando sufres un gran golpe de la vida, ahora estoy pensando en Frida Kahlo, que fue atropellada por un autobús o por un tranvía, no me acuerdo, y quedó tendida en una cama durante muchos meses y incapacitada. No había un porqué, para mí fue un accidente, pero hubo un para qué. Y es que ese golpe de la vida, ese parón, le hizo descubrir que ella quería dedicar el resto de su vida y todas las energías que le quedaran a ser pintora, cosa que antes no sabía. Por lo tanto, cualquier cosa que nos sucede, y cuanto más impacto emocional tiene, más podemos aplicar eso. Si hay un para qué, podemos acabarlo convirtiendo en una virtud. Hablas de las personas difíciles y te defines como un experto en el trato con ellas. Sí. No quiero abundar mucho en ello, pero sí en esta idea. Hablas también del judo verbal, lo explicas, genial, lo recomiendo, hay que buscar esa información. Pero, ¿y si nosotros también somos las personas difíciles? Es que somos difíciles. Mira, el amigo Rafael Santandreu, que no sé si ha pasado por este espacio, él está muy en contra de la expresión personas tóxicas, que hay libros y todo que se llaman así. Pues dice que personas tóxicas no hay relaciones tóxicas. Cuando dos personas se relacionan de una manera que no es saludable, el vínculo se vuelve tóxico, pero tóxico no es nadie y tóxicos somos todos en algún momento de nuestra vida respecto a alguien, ¿no? Por ejemplo, cuando no estamos con la pareja que nos corresponde, podemos desarrollar una relación tóxica. Cuando estamos con amigos y vamos allí por compromiso y en realidad no queremos estar ahí, podemos tener reacciones tóxicas, ¿no? Por lo tanto, aquí lo que se trata es de hacer mucho autoanálisis y ver realmente dónde tenemos que estar, con quién tenemos que estar, dónde somos más útiles y entender que todos hemos sido difíciles en algún momento de nuestra vida. Yo tuve una adolescencia muy difícil, hice sufrir a mis padres y quizás eso me permite pues afrontar personas que son también muy complicadas con una paciencia y una compasión que de otra manera no tendría. Y cuando digo que soy un experto, entre comillas, es porque a lo largo de mi vida he sido el único amigo de muchas personas. Han habido muchas personas cuyo único amigo era yo, porque quizás era el único que tenía la paciencia o la curiosidad de compartir ese mundo de rarezas. Justamente estoy pensando de la misma manera que nosotros podemos ser la persona difícil para el otro y crear una relación tóxica, también podemos ser mentores, coach, gurús, sin darnos cuenta. Sí, nunca sabes a quién puedes hacer feliz. Entonces, fíjate, hay un documental muy famoso que se llama Searching for Sugarman, sobre un artista americano de origen hispano que se llama Rodríguez, que era famosísimo en Sudáfrica y había sido clave para la lucha contra el apartheid. Millones de personas tenían sus discos y él no lo sabía. Él era él era un obrero que había vendido 50 discos en Estados Unidos y seguía trabajando derribando paredes, ¿no? Entonces, a pequeña escala a todos nos pasa un poco lo mismo. Yo recuerdo cuando no quise hacer el servicio militar y me mandaron a los Balcanes durante la guerra a trabajar en un campo de refugiados como cooperante, pues una vez en la habitación que yo tenía en el lugar de trabajo mandaron un chico belga muy tímido que iba a estar ahí 12 horas porque luego ya volvía a su país, era un cooperante que ya había acabado su misión. Y yo esa tarde-noche lo llevé a un bar donde había gente local del pueblo porque yo sabía que ahí
tocaban guitarras y que se cantaba y había alegría dentro de la situación. ujú, Y él vino, pero no dijo ni palabra, ni en la ida, ni en el bar, ni en la vuelta. Y yo pensé, qué persona más borde, qué poca gratitud. mm. Y por la mañana él se fue a las 5 de la mañana a coger su barco, yo seguí durmiendo. Y cuando fui al baño me encontré una tableta de chocolate pegada en el espejo con una nota que decía, gracias porque esta ha sido la noche más maravillosa de mi vida. Entonces, Uf. fíjate hasta qué punto. A veces, por la falta de comunicación, no sabemos, pero somos importantes para muchas personas. Y ya que somos importantes para muchas personas, a veces dejamos de serlo y tenemos que reinventarnos. ¿Qué opinas del reinventarse? Bueno, reinventarse sucede cada X años, sobre todo en personas creativas, en personas que son inquietas. Es Ujú, muy raro que estén toda la vida haciendo lo mismo. Si no, Rudolf Steiner calculaba que cada 7 años hay un gran cambio vital, los septenios, ¿no? ujú, Puede ser en más tiempo, en menos. También te diría que cuando hay una gran crisis, por ejemplo, cuando hay una pandemia, la gente se siente invitada al cambio. ujú, Cuando hay una ruptura, no sé, una ruina económica, una separación, un cambio de país, también nos sentimos empujados al cambio. Entonces, la reinvención yo diría que llega o bien cuando nos expulsan del espacio que ocupábamos o cuando sentimos que ya hemos agotado un camino, que ya hemos dado todo en eso. Yo, por ejemplo, tuve 2, 3 años pasión por enseñar idiomas, porque había estudiado anglo-germánicas, pero ujú, llegó un punto que pensé, yo no puedo seguir repitiendo lo mismo los próximos 40 años, ujú, enseñando lo mismo una y otra vez de la misma manera. No tenía suficiente vocación para hacerlo. Hay personas que sí la tienen. ujú. Entonces, ahí vi que se había agotado esta pasión y busqué otra, ¿no? Entonces, es natural que eso suceda y que nos reinventemos y de hecho la ciencia, la filosofía, el mundo de la empresa, la técnica, todo funciona gracias a la insatisfacción humana. Y a no estar contentos con lo que tenemos en sí no es negativo, es lo que nos impulsa a buscar cosas nuevas, a seguir explorando. Ujú. Das un decálogo de la serenidad. Eh, ¿Algún ítem para destacar más? Bueno, ahora no lo tengo aquí en mente, pero te diría que así como la felicidad no se puede definir porque es algo diferente para cada persona, pero la infelicidad sí, Ujú, porque todos cometemos unos mismos errores que nos hacen infelices. Con la serenidad sucede lo mismo. La serenidad es una cuestión de quitar todo lo que sobra, lo que hablábamos del minimalismo, ¿no? Entonces tú detectas todo lo que te saca de la paz mental, pues por ejemplo, asumir demasiados compromisos, preocuparte por cosas que no tienen importancia, querer estar en todas partes o querer complacer a todo el mundo. Y a la que empiezas a eliminar todo lo que lleva tu mente al frenesí, vas ganando serenidad. Y al final, la serenidad pues, sería el estado natural del ser humano, que ujú. es la ausencia de alarmas injustificadas, porque ya no vivimos como cazadores-recolectores. Entonces, no hay ningún motivo por el que una persona tenga que salir corriendo de su casa para tener una reunión o que tengamos que caminar por la calle actualizando las redes sociales porque eso parece absolutamente urgente, ¿no? Entonces, la serenidad sería quitar todo eso que no hace falta y devolver a la vida el ritmo natural que nos propone. Mm, Cierras un poco el ciclo de las preguntas existenciales, falta una más, pero hablas del envejecimiento y hablas de la muerte. Cuando lo leía se me aparecía la figura de que el ser humano va en su coche y en los primeros tramos de esa aventura, de ese viaje, está con los faros altos, ¿no? Quiere ver adelante, va más allá. Luego del promedio ya va mirando más el espejo retrovisor. Los faros altos ahí como que se apagan y estamos constantemente viendo el pasado, ¿no? Esa es una buena alegoría. Hay otra que me gusta mucho también, que la dice Joan Garriga, que lo explica de manera muy bonita, que dice que la vida hay dos mitades, ¿no? La primera mitad de la vida subimos la montaña y al subir la Uh montaña vamos acumulando cosas. -huh. Acumulamos conocimientos, éxitos, amores, amigos, dinero quizás, prestigio, logros.
Llegamos arriba de la montaña, miramos el mundo y decimos, aquí estoy, llegas a un momento de plenitud. Pero luego viene el momento de bajar de la montaña, cuando queda menos camino quizás que lo andado, y el arte de bajar la montaña, según Garriga, es desprenderse. O sea, así como hemos estado durante toda la subida cosechando y ganando, en la bajada hay que ir sacando de encima todo lo que no necesitamos hasta que al final te desprendes de la propia vida. Entonces, esa sería una manera, digamos, inteligente y espiritual de vivir. Y me decía Garriga que a él le da mucha pena cuando ve a alguien que está bajando la montaña con actitud de ganancia, que quiere competir con los jóvenes, que reclama éxitos, que cuando en realidad debería estar simplificando su vida, porque claro, a medida que vivimos, esto es como la bolsa y las divisas o el oro, ¿no? A medida que vivimos, el tiempo que nos queda es más valioso, ¿no? Y yo diría que para una persona de 15 años, 4 horas de un sábado pueden no valer nada y te las puedes pasar bebiendo cerveza y haciendo nada, pero a los 50, 4 horas valen mucho. O sea, eres consciente del valor de ese tiempo, ¿no? Yo personalmente tengo una pregunta existencial que no la he encontrado en tu libro. A ver si me lo puedes responder. Muy bien. La pondremos como un bis. Sí, es como que la vida es corta. La vida es corta. Sí. El concepto de tiempo. Entonces es como apresúrate. No dejes nada por hacer. Devora la vida. Ve más allá. Y yo me he parado a esta altura del partido, te lo confieso, y yo digo, la vida es corta. ¿Qué importa si es corta o no? Lo importante es que lo pueda disfrutar. Exacto, exacto. Hay una frase de Mae West con la que cierro el libro, que le gustaba mucho a mi madre, que decía, solo se vive una vez, pero si lo haces bien, con una vez es suficiente, ¿no? Entonces, yo prefiero un día bien vivido, aunque solo me quedara este día, que no 20 años de apatía y aburrimiento y sin contenido. Entonces, la brevedad de la vida es relativa, porque una hora en la que suceden cosas muy importantes, con amigos, con seres queridos, en un viaje, contiene una vida entera esa hora. Y así es como terminas tu libro, porque, claro, tú dices, y bueno, si al final no hay nada, ¿qué? ¿No? Pues no pasa nada. Esperamos mirar atrás y estar contentos con lo hecho. Que a mí me gusta mucho una frase que decía Marco Aurelio en sus meditaciones, que decía que el miedo a la muerte en realidad disfraza otro miedo mucho más profundo, que el miedo a la muerte no existe, porque cuando te mueres no hay ningún sufrimiento. Entonces, desde la nada o lo que sea que haya, no hay nada que te pueda hacer sufrir en esta vida, ¿no? Por lo tanto, él decía que el miedo a la muerte en realidad lo que enmascara es el miedo a no haber vivido nunca, a no haber empezado nunca a vivir. Entonces, si vives con intensidad, si vives de manera coherente, si sigues tus pasiones, si ayudas a los demás, no tendrás ese reproche cuando llegues al final, y un buen vivir lleva a un buen morir. Espero que no sea la palabra morir el final de esta entrevista, aunque sí lo va a ser, pero hemos hablado contigo, Francesc. 20 preguntas existenciales cuyas respuestas pueden cambiar tu vida, de Kairos. Un libro, lo digo y lo repito, entretenido, profundo, divertido, didáctico, hay muchas claves y se lee rapidísimamente. Yo te digo, me lo devoré en horas, en pocas horas. Ha sido un placer hablar contigo, Francesc, y la verdad que buscaba... Igualmente, Aurelio, una entrevista maravillosa, muy bien preparada, muy documentada y muy feliz de haber estado aquí en tu casa. Bueno, y aquí lo dejamos, amigos. Esto ha sido la entrevista de hoy con Francesc Miralles. 20 preguntas existenciales, ¿eh? Recordarlo. Nos encontramos en la próxima entrevista aquí, en las entrevistas de Tú Mismo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.